La preparación del paciente es muy importante por muchas razones. Según el origen del problema del paciente, según el padecimiento de su origen, ya sea mental, espiritual, emocional y demás, eso lo vamos a seguir conservando. Muchas veces dentro del desorden o dentro de la enfermedad propia del paciente, sus propios sistemas inconscientes, sus propios sistemas familiares generan un bloqueo, porque ese bloqueo crea una lealtad, crea un afianzamiento hacia el programa, y lo que debemos hacer primero es prepararlo para desbloquear ese programa y romper como esa barrera que hay entre el orden del paciente y lo que se quiere empezar a hacer. Entonces, la preparación del paciente es muy importante. Y dentro de la preparación del paciente vamos a hacer una combinación de biomagnetismo físico con biomagnetismo cuántico. ¿Ok? Eso es importante. Una vez que el paciente ya esté preparado y ya haya empezado a abrir como la información, ya podemos adentrarnos directamente a poder trabajar de manera más profunda y más extensa en sus causas y en sus orígenes, ¿ok? Que esa es la segunda parte. En la segunda parte, lo que vamos a hacer es que vamos a ayudar al paciente y a mí mismo como terapeuta a extender mi información. Vamos a ver una lista aproximadamente de 200 causas y orígenes que están relacionados con la parte física, mental, emocional y espiritual. Y bueno, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir todavía más allá, vamos a hacer un biomagnetismo cuántico programado, ¿ok? Vamos a ver 3 tipos de cámaras cuánticas que van a ayudar a que el paciente, cuando esté dentro de esa cámara, genere un proceso terapéutico de manera automática y que el propio tratamiento de preparación y el propio tratamiento biomagnético que nosotros vamos a comenzar a hacer empiece a reiterarse a distancia o de manera presencial, ¿ok? Esas cámaras de curación, cámara de programación, cámara de desintoxicación, las vamos a ver más adelante, y esas cámaras son como la cereza del pastel, es como para crear una conclusión terapéutica y que lo que yo hice se siga replicando a lo largo de los días, ¿ok? Hay enfermedades que están relacionadas, que son crónico-degenerativas. La enfermedad de tu paciente es una enfermedad crónico-degenerativa que está relacionada con el sistema visual y auditivo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer con ese paciente es hacer un tratamiento de regeneración. Tú detienes el problema del paciente y ahora tu intención va a ser regenerar esa parte del oído. Entonces, eso también es importante. Cuando nosotros nos enfrentemos ante enfermedades crónico-degenerativas, primero detenemos el desorden y ya después empezamos a hacer un proceso de regeneración para que empiece a haber un cambio y una consistencia más eficiente en ese proceso. Ahora, es importante entender que cuando nuestro paciente es mayor de 45 años, el proceso de regeneración es más lento. Y para ello, es importante empezar a crear tratamientos donde el paciente o el consultante intervenga, ¿ok? De tal manera que tú le puedas dar a tu paciente una vacuna biomagnética, le hagas su vacuna biomagnética y le prestes 3, 4 imanes y que el propio paciente se los vaya poniendo en casa. Esa es la sugerencia que yo les hago para ese tipo de situaciones, ¿ok? Por supuesto, en las causas y en los orígenes vamos a ver todavía la información un poquito más extendida para lograr identificar cómo ir abordando la situación, porque nos vamos a ir dando cuenta que probablemente la degeneración sea por una glándula, o la degeneración sea por un problema genético, o la degeneración esté relacionada con un problema biológico, con un problema bioquímico. Entonces, lo que necesitamos hacer una vez que nosotros empecemos a identificar la causa y los orígenes es empezar a tratar el problema desde la parte glandular, desde la parte bioquímica, desde la parte celular, desde la parte del ADN. Es importante esto, entonces para eso es este curso, para que tú empieces a extender la información que tienes de causas y orígenes y una vez que tú sepas por dónde está la situación, empieces a abordar esa situación con una intención más puntual y más específica. ¿Ok?
pero el biomagnetismo no es todo. ¿Ok? Hay muchas otras alternativas, muchas otras técnicas que nos van a poder ayudar a crear una consistencia sólida en un tratamiento para la recuperación del paciente. Y dentro de esto, por eso nosotros en este ejercicio o en este curso vamos a agregar herramientas, otras terapias, otras herramientas que nos ayuden a tener un porcentaje mayor a un 30%. El impacto del porcentaje es muy importante dentro del biomagnetismo, porque si tu porcentaje de impacto es menor a 25%, es menor a 30%, lo que va a ocurrir con esa terapia es que solamente se va a convertir en una terapia de tratamiento. No va a ser una terapia correctiva. Y lo que nosotros, hacia donde nosotros como terapeutas debemos llegar es a la corrección del problema. Es hacia donde queremos ir todos, por eso es que estamos aprendiendo. Entonces, es importante eso, Norma, que por ejemplo, si tú vas a tratar a tu esposo, es importante que tú definas cuál es el porcentaje de impacto que tú vas a tener dentro del biomagnetismo. Si el porcentaje de impacto es menor a 25 o 30%, hay que identificar con qué otras terapias alternativas nosotros podemos ayudar a que ese 30 se convierta en 40, en 60, en 80 y hasta en 100%, para que el problema sea correctivo en su totalidad. ¿Ok? Y la segunda, cada vez que nosotros no logremos identificar el pulso de mi paciente, lo que hago, acuérdense, tenemos dos alternativas. La primera es que conecto desde mi propio pulso con el pulso del paciente para que yo a través de mi pulso sienta el pulso del paciente. Y la segunda es que cuando yo conecte con el pulso del paciente le pida yo un punto maestro para ayudar a sacar el pulso del paciente o ayudar a sacar el VAS. Porque hay personas que son de presión arterial baja, hay personas que tienen un problema o tienen un adelgazamiento circulatorio en las venas, no sé, puede hacer muchas cosas. Otra cosa es que si el paciente está cerca de, por ejemplo, un pozo de agua, aunque suene absurdo, el campo electromagnético del pozo de agua lo que va a hacer es que el pulso del corazón va a bajar de tal manera que cuando tú quieras conectar con el pulso del paciente, no sientas el pulso del paciente. Entonces, todo ese tipo de situaciones que son factores externos que pueden estar involucrando y pueden estar generando un bloqueo en el pulso del paciente, lo podemos tener en cualquier momento. Para eso es el punto maestro. El punto maestro lo que nos va a ayudar es a sacar el pulso o a poder activar el VAS en el paciente. ¿Ok? Vamos a agregar herramientas, otras terapias, otras herramientas que nos ayuden a tener un porcentaje mayor a un 30%. El impacto del porcentaje es muy importante dentro del biomagnetismo, porque si tu porcentaje de impacto es menor a 25%, es menor a 30%, lo que va a ocurrir con esa terapia es que solamente se va a convertir en una terapia de tratamiento. No va a ser una terapia correctiva. Y lo que nosotros, hacia donde nosotros como terapeutas debemos llegar es a la corrección del problema. Es hacia donde queremos ir todos, por eso es que estamos aprendiendo. Entonces, es importante eso, Norma, que por ejemplo, si tú vas a tratar a tu esposo, es importante que tú definas cuál es el porcentaje de impacto que tú vas a tener dentro del biomagnetismo. Si el porcentaje de impacto es menor a 25 o 30%, hay que identificar con qué otras terapias alternativas nosotros podemos ayudar a que ese 30 se convierta en 40, en 60, en 80 y hasta en 100%, para que el problema sea correctivo en su totalidad. ¿Ok? Y la segunda, cada vez que nosotros no logremos identificar el pulso de mi paciente, lo que hago, acuérdense, tenemos dos alternativas. La primera es que conecto desde mi propio pulso con el pulso del paciente para que yo a través de mi pulso sienta el pulso del paciente. Y la segunda es que cuando yo conecte con el pulso del paciente le pida yo un punto maestro para ayudar a sacar el pulso del paciente o ayudar a sacar el VAS. Porque hay personas que son de presión arterial baja, hay personas que tienen un problema o tienen un adelgazamiento circulatorio en las venas, no sé, puede hacer muchas cosas. Otra cosa es que si el paciente está cerca de, por ejemplo, un pozo de agua, aunque suene absurdo, el campo electromagnético del pozo de agua lo que va a hacer es que el pulso del corazón va a bajar de tal manera que cuando tú quieras conectar con el pulso del paciente, no sientas el pulso del paciente. Entonces, todo ese tipo de situaciones que son factores externos que pueden estar involucrando y pueden estar generando un bloqueo en el pulso del paciente lo podemos tener en cualquier momento.
para eso es el punto maestro. El punto maestro lo que nos va a ayudar es a sacar el pulso o a poder activar el VAS en el paciente. ¿Ok? Lo importante es que en el mundo del biomagnetismo nosotros aprendimos algo que se llama VAS. ¿Ok? Dentro de la medicina cuántica aprendemos lo que es el pulso cuántico o el pulso psicocardiovascular. ¿Ok? Lo que tratamos de hacer aquí, en este curso, es ayudarles a extender la información con el sistema de navegación binario que es el VAS. El VAS lo que nos va a ayudar a hacer es un rastreo. Ya un rastreo más completo, pero ese rastreo es un rastreo de información. Y esta información tiene dos cosas importantes. La primera es que no necesitamos desarrollar el pulso psicocardiovascular, sino que a través del VAS vamos a trabajar todo y dentro de ese VAS vamos a empezar a trabajar con un diagrama para poder darle un sentido específico al desorden del paciente y a través de la conciencia del paciente se empiecen a abrir nuevos panoramas de interpretación para que nosotros entendamos más las enfermedades y los desórdenes. Y a través de la propia conciencia del paciente, del hecho de que el paciente haga conciencia del por qué, del cómo, del cuándo, el proceso terapéutico empiece a sentar más en el proceso esencial del paciente. Y a través de eso también es muy importante porque cuando el paciente hace conciencia del dónde y del por qué, empieza a haber grandes cambios por el simple hecho de que el paciente hace consciente lo inconsciente y nosotros le vamos a ayudar a eso al paciente. Otra cosa también importante es que vamos a ver temas que son sumamente extraños, pero que forman parte del ser. Lo que nosotros conocemos en el contexto chamánico como las brujerías, las vamos a tener que tocar, porque son parte de nuestra cultura, sobre todo en México, son parte de nuestra cultura, es una cultura viva que sigue y que tiene impactos relevantes en el ser. Vamos a ver las situaciones espirituales, vamos a ver abducciones, vamos a ver implantes, tanto energéticos, tecnologías avanzadas, un montón de cosas que forman parte del ser. Información tóxica en sueños, por ejemplo, y eso también lo vamos a poder tratar a través del biomagnetismo físico y del biomagnetismo cuántico, ¿ok? A través de este proceso nosotros vamos a poder saber, por ejemplo, que una glándula de manera muy específica es la que está fallando, o que el paciente no tiene un problema en una deficiencia o una enfermedad crónico-degenerativa, sino que tiene un patógeno. Nosotros vamos a llegar a ese punto a poder identificar incluso si un sistema, un órgano, un hueso, un músculo, un proceso biológico está fallando y nosotros lo vamos a poder corregir. Pero a pesar de eso hay que tener cuidado mucho con lo que se le dice al paciente porque de repente hay información que puede estar incrustándose en otros planos que puede llegar a ser así como muy extraño para el paciente. Por ejemplo, hace poco atendí a un paciente a domicilio con su esposa y el paciente a domicilio tenía un problema de piedras en los riñones. ¿Ok? Empecé a identificar la causa, el origen. La causa es una causa espiritual de vida pasada, pero el problema renal está generando un problema en suprarrenales que también está alterando el sistema nervioso central por la falta de sueño, por la falta de poder recuperar el sueño y eso también a su vez está generando que se drene y se fugue la energía. Entonces, lo que yo le dije al paciente es que íbamos a empezar a trabajar su proceso de piedras para poder eliminarlas, pero no toqué ese tema de vida pasada porque de repente es un paciente que es un poquito cuadrado y se podía incluso hasta espantar, a molestar. Entonces, nosotros vamos a tener la capacidad de ver incluso a qué edades, si está relacionado con un trauma, con un shock, con una lealtad inconsciente. Y a través de esto es importante que cuando nosotros empecemos a acumular toda esa información, tengamos muy bien en cuenta de dónde parte esta información y cómo la vamos a poder dar. ¿Ok? El objetivo del curso es facilitar al alumno información para crear un tratamiento completo de biomagnetismo con obtención de información detallada. Ampliar la información binaria del VAS. Porque acuérdense que ahorita nosotros nada más identificamos origen, físico, mental, emocional o espiritual. El pulso, cuando nosotros identificamos origen, el pulso nos destapa VAS que están relacionados con el origen y a través del propio VAS empezamos a poder
terapia de imanes en el cuerpo del paciente y listo. Hasta ahí nos quedamos, no hay más. ¿Ok? Pero vamos a seguir utilizando la herramienta del VAS para poder extender un abanico de posibilidades dentro del propio ser, dentro de la propia información que a nosotros nos puede ayudar a poder hacer conciencia del paciente y a través del biomagnetismo cuántico todavía tener una repercusión más contundente y más amplia. ¿Ok? Desarrollar una interpretación clara a través del pulso cardíaco para obtener información que el propio terapeuta deduzca a través del VAS. Acelerar los procesos en terapias a distancia y colectivas y otorgar al paciente herramientas y enfoques claros para crear un tratamiento multidisciplinario que abarque otras herramientas terapéuticas para acelerar la corrección de los desórdenes. Cuando digo multidisciplinario, aquí sí hay que empezar a echar mano. Si eres médico herbolario, de la herbolaria, si eres acupunturista de la acupuntura, si eres homeópata de la homeopatía, si eres doctor, pues de la medicina alópata, no importa. Lo importante es que nuestro porcentaje de impacto suba de un 25 a un 40, a un 60, a un 80 para que el proceso terapéutico se vuelva un proceso terapéutico correctivo y no solamente tratable. ¿Ok? La meta del curso es capacitarlos para que puedan terminar el curso dando terapias de biomagnetismo avanzadas, físicas y cuánticas con obtención de información extendida, capacidad de obtener datos en los pacientes a través del sistema de navegación binario, el VAS, diseño integral de tratamientos completos y complejos de biomagnetismo y tratar prácticas a distancia y colectivas. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Lo que vamos a ver a continuación son puntos que son indispensables para empezar a crear y diseñar tratamientos de preparación del paciente. ¿Ok? Nosotros vamos a ver 10 puntos que están enfocados en la preparación del paciente. ¿Ok? Estos 10 puntos de la preparación del paciente nos va a ayudar a dos cosas, lo que decíamos hace un rato. Si hay una enfermedad que está enraizada con un problema transgeneracional, nos va a ayudar a poder desactivar ese transgeneracional, preparar a mi paciente para que pueda ir a corregir el problema específico que le está generando su desorden. Si de repente, vamos a suponer en un caso muy raro que de repente el paciente esté experimentando una enfermedad que está relacionada con la parte espiritual dentro de las hechicerías, por ejemplo, y de repente el pulso no se le sienta o de repente la temperatura del ambiente esté bajando y se siente un poquito raro, lo que hacemos con esto es preparar al paciente para que toda esa situación se empiece a cortar y posteriormente puedas empezar a trabajar directamente en el proceso específico que el paciente viene a tratar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es preparación. La preparación está consolidada por dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es la terapia madre, lo que decíamos hace un rato. La terapia madre. Y esta terapia madre está relacionada con imanes físicos. ¿Ok? Y la parte B es terapias subsecuentes. ¿Ok? Y esta terapia subsecuente pueden ser 2 o más. Estas terapias subsecuentes las vamos a tratar con imanes o con biomagnetismo cuántico. ¿Ok? Este proceso, la meta es que ustedes lo hagan entre 15 y 30 minutos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una terapia de preparación madre y detrás de esa terapia de preparación madre empezamos a hacer terapias subsecuentes dentro de estos 10 puntos que vamos a comenzar a ver a continuación. Después de que nosotros preparamos al paciente con la terapia madre y las terapias subsecuentes, ya empezamos a abordar el tema específico que viene a tratar el paciente. ¿Ok? Ahora,
quiero decirles algo muy importante también que vale la pena decir. El método es un método nuevo, ¿ok? Es un método que está en proceso de investigación. Hay muchos de ustedes, muchos alumnos que han tenido experiencias muy profundas dentro del biomagnetismo. Incluso yo sé que algunos de ustedes han tenido algún tipo de experiencia así que de repente es como milagrosa y así. Entonces, hemos estado como tratando de identificar las experiencias de varios de ellos para ver qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurre eso. Y lo que varios empezaron a coincidir es que empezaron a tomar el curso de biomagnetismo cuántico como una base para para comenzar a dar tratamientos a sus pacientes. Y lo que varios de ellos me empezaron a decir es que primero, antes de que el paciente llegara o antes de que el paciente empezara a tratar su proceso, le alineaban los chakras. Y después de alinearle los chakras, ya empezaban con el proceso terapéutico que quería o que necesitaba cada uno de ellos. Adelante, ahora. Entonces, cuando ellos me empezaron a decir esto y me empezaron a decir que tenían avances muy importantes detrás de eso. No, adelante, siéntate. Me puse a investigar un poquito más y justamente por eso saqué estos 10 puntos de preparación del paciente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, bueno, se los voy a decir así de manera muy rápida. La primera es conectar a mi paciente con su corazón, conectarle al paciente el corazón con el cerebro. ¿Ok? Esta conexión yo sé que la utilizamos únicamente para el terapeuta, pero cuando el paciente también no tiene la conexión entre el corazón y el cerebro, ¿qué ocurre? No sentimos el VAS, no sentimos su propio pulso, o de repente no podemos interpretar qué es lo que está ocurriendo con las variaciones del pulso de mi paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararlo y conectarle el corazón con su cerebro. ¿Ok? También vamos a aprender a corregir la coherencia. ¿Ok? Pensar, sentir, decir y hacer todo en una misma dirección. Esto también es importante. 3. La alineación de chakras también es importante. 4. Activación de sus chakras. Eso también ya lo habíamos visto en el curso anterior, lo volvimos a agregar porque también es importante. Meridianos extraordinarios de la medicina tradicional china. ¿Ok? Los 8 meridianos extraordinarios de la medicina tradicional china los vamos también a utilizar como parte de un punto ancla para apuntalar el proceso de preparación de mi paciente. Los 12 vasos maravillosos, ¿ok? De la medicina tradicional china también los vamos a ver, ¿ok? Y les voy a enseñar cómo los podemos activar a través del biomagnetismo. Corrección de 4 cuerpos. La corrección de 4 cuerpos es muy importante porque la corrección del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual o del cuerpo emocional me va a ayudar a que yo pueda identificar de manera más específicamente el origen y todo lo que está relacionado con sus causas. ¿Ok? Si de repente el problema del paciente es un problema emocional que está relacionado con una lealtad inconsciente hacia la mamá y que por eso el paciente se está enfermando, de repente el paciente no quiere soltar su padecimiento porque soltar el padecimiento es también soltar a la madre. Entonces crea una resistencia ante ese padecimiento y de repente desde ahí nosotros empezamos a tener el primer bloqueo para poder empezar a tratar al paciente. Lo que debemos hacer es justamente tratar el cuerpo emocional para que el cuerpo emocional se empiece a desatorar y después nos empiece a dar la información correcta y la corrección del padecimiento del paciente. ¿Ok? Otra cosa importante es la regeneración del campo electromagnético. ¿Ok? ¿Qué es esto? De repente los pacientes que vienen con sus síntomas, sus enfermedades, sus desórdenes están relacionados o están teniendo una interacción que genera un caos dentro de su campo electromagnético. ¿Ok? Nosotros a través del biomagnetismo vamos a poder crear una aceleración de recuperación del campo electromagnético para que empiece a generar orden en el paciente y a través de este proceso lo empezamos a preparar. Otro muy importante es un tratamiento para acceso al inconsciente.
La mayor parte de la información se encuentra dentro del inconsciente y es información que nosotros podemos obtener. Pero si el inconsciente está totalmente bloqueado, vamos a tener una repercusión importante a la hora de obtener la información, los datos, y podemos no poder generar tratamientos eficientes dentro del paciente. ¿Ok? Sí, Rita. ¿Este punto se nota cuando no te deja leer el pulso? Se nota cuando no te deja leer el pulso y cuando no tienes cambios en la primera terapia. ¿Ok? Porque hay una resistencia del inconsciente para poder darte información que ayuda a generar una corrección. ¿Ok? Entonces, preparas puntos, conectas el inconsciente del paciente a través de los imanes en el cuerpo y ya empiezas a obtener la información. Yo lo que hago cuando no me conecto, pues yo me conecto así y de hecho a mí me pasó con una paciente y la paciente empezó a sentir su latido, pero yo lo tenía aquí. Ah, ok. Sí, porque tú, Sí. ajá, se lo desbloqueaste, por así decirlo. Ajá. Tratamiento para activación energética. El tratamiento para activación energética va a ayudar a acelerar el tratamiento del paciente. ¿Ok? El tratamiento del paciente, lo que decíamos hace un rato en un sistema de regeneración. Cuando nosotros queremos activar un proceso de regeneración, en personas mayores de 45 años, el proceso es muy tardado porque dentro del cuerpo, la propia fisiología del paciente necesita energía. Y esa energía nosotros se la podemos dar al paciente a través de los campos magnéticos para que el proceso fisiológico se acelere y también el proceso sea más eficiente a la hora de hacer una terapia de biomagnetismo. ¿Ok? Ahorita. Esto sería como una restauración energética. Es como una restauración energética. ¿Ok?